Eh, Quiero insistir ya en la presentación de que estamos en un ciclo de ciencia para todos. Esta es una conferencia, una charla de divulgación, no es técnica. Y es más, yo la voy a enfocar de una manera bastante descriptiva, muy unida a la historia, más que a la ciencia más dura que podría encerrar. Bueno, mi motivación personal viene de que tuve la suerte de encontrar una carta en el año 2009. Esta academia, este edificio, no el edificio, sino la Real Academia, se fundó en 1847. La carta databa de 1862 y parece ser que nadie había dado con ella, sencillamente porque, entre otras cosas, estaba traspapelada junto con los planos de esta casa. Y esta carta, junto a la de otros académicos extranjeros de cuando se fundó la Real Academia, pues tenía un gran valor histórico y también, digamos, del apoyo que se prestaba ya a la Real Academia en su momento. Encontré, al leer la carta, esta frase que me dejó absolutamente desorientado. He conocido, por los esfuerzos realizados por el gobierno español, con ocasión del eclipse total, lo activo que es el espíritu de ciencia en su país en el tiempo presente. Pero nosotros sabemos, cuando estudiamos la historia de España en el siglo XIX, pues que no hemos parado de pegarnos entre nosotros. Las guerras carlistas aniquilaban las mentes más brillantes que teníamos en el país, la monarquía, pues era la monarquía que había en aquella época, las instituciones no funcionaban, España era un país rural, no encaja en absoluto. Y entre que no me encajaba y mi propia ignorancia, sin duda alguna, pues eso fue el motor de querer indagar un poquito más en las cosas. Bien, esta carta está dirigida por Sir, atención, ya cuando dirige la carta está reconocido en el Reino Unido con la condición de Sir, George Biddell Airy. Está dirigida al secretario de la Real Academia de Ciencias en el año 1862. Y lo primero es situar al personaje, sin duda alguna. ¿Quién era Airy? Bueno, uno puede acercarse al personaje de muchas maneras, entrando incluso por Google, por la Wikipedia, pero al menos, déjeme que yo resuma en muy poco, que para muchos de nosotros es un ídolo. Es un ídolo porque hay pocos científicos que son a la vez puros y aplicados, que están interesados en la observación y en los fundamentos. Son científicos que son difícilmente encasillables como científicos puros y también imposible de encasillarles como aplicados, porque lo son todo a la vez. Un buen ejemplo también más tarde fue von Neumann, sin duda alguna un gran algebrista, un gran teórico y el padre de los ordenadores, si se quiere. Otro gran ejemplo fue Norman Wiener. Ha habido a lo largo de la historia, si nos remontamos más atrás, hay muchos más personajes que son todo a la vez. Y George Biddell Airy lo era todo a la vez, era matemático, astrónomo y muchas más cosas. Lo que se puede leer en la Wikipedia y en otros lugares de fácil acceso es que tiene un cráter en la Luna, su nombre aparece en muchísimos lugares, fue director del Observatorio de Cambridge, fue él el que fijó el meridiano de Cambridge como el 0, digamos, y entre otras cosas también se dice que pasó a la historia por no haber reconocido la paternidad a Adams a la hora de descubrir con papel y lápiz un planeta, Neptuno. Es un tema delicado, pasar a la historia por algo negativo no es muy bueno, pero en realidad si uno pasa, cosa que yo les aconsejo a todos ustedes si entran a la Wikipedia, comparan lo que dice el texto en castellano a lo que dice el texto en francés o en inglés, van a aprender mucho más, porque basta ir a la versión inglesa y allí se da mucho más detalles de su actitud, de la disputa con Le Verrier, de la disputa con
el alemán Gall, y cómo él, con una actitud, digamos, en alguna manera no local, pues al final otorga la paternidad a Gall frente al, digamos, a su compatriota, de manera que es un tema revisable. En todo caso, es una autoridad mundial, ya era académico, por supuesto, de la Academia de Ciencias de Francia, y venía de ser, la carta no es más que una carta de agradecimiento por su elección como miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Madrid. Y bueno, como he comentado, esta carta yo la encontré en particular en un día que se me echaban las fechas encima, yo tenía que dar el discurso de apertura de la Real Academia, que siguiendo los estatutos de esta casa, pues es un turno rotativo que va siguiendo el escalafón, ya me tocaba y yo tenía que preparar el discurso. Yo lo quería hacer sobre la creación de la Real Academia y yo estaba seguro que tenía que haber cartas y trazas de la aceptación de los gloriosos académicos extranjeros que constituyeron la primera tanda de académicos extranjeros cuando se creó, entre ellos estaba Gauss, Humboldt, Jacobi, Faraday. Yo no me creía que por el mero hecho de ser ya personajes en su día digamos, tan significados y tan sobresalientes, no tuvieran un mínimo de reacción y de cortesía con la Academia Española. Todo el mundo me decía que era una meta sin ningún fundamento, sin ninguna posibilidad de éxito, pero yo soy muy cabezota y lo encontré. Encontré las cartas y, bueno, pues esas cartas, como digo, no se habían sido referidas en ningún otro lugar. Y, bueno, eso fue el objeto de una publicación que salió en forma de libro, casi 100 hojas. Se puede o bien conseguir por un precio muy módico aquí en esta casa, o bien incluso gratuitamente en mi página web. Y, por cierto, fue el objeto, como he dicho, de mi discurso inaugural, que se puede ver en Internet. Aprovecho, si me permiten, esta ocasión para hacer publicidad de que tenemos en la Real Academia una buena página web con cerca de 170 discursos grabados, no todos ellos malos, y algunos de ellos con un cierto valor histórico. En particular, bueno, pues ahí uno me puede ver lo que yo conté sobre las cartas. Es una labor interesante husmear entre esos vídeos y ver cosas de bastante valor a mi juicio. Bueno, luego tuve un eco en El País, se enteraron de esto, me sacaron, incluso se enteraron en la Academia de Ciencias de París, me invitaron y lo conté, porque a todo esto el papel de cómo se habían seleccionado esas listas tan notables, tan bien elegidas de académicos extranjeros, pues llamaba la atención porque el nivel en España no era demasiado alto y, sin embargo, la lista era realmente inmejorable. Entonces yo indagué, llegué a encontrar las cartas del presidente de la Academia de Ciencias de Francia, que, respondiendo a una carta del presidente de la Academia de España, sugiere una serie de nombres, también otras cartas de Italia, en fin. Y esto, cuando llegó a los oídos de los franceses, pues me invitaron a dar una conferencia sobre el tema, de tal manera que es un tema que a mí me ha interesado. Lo que pasa es que yo quiero aclarar, yo no soy astrónomo, no soy historiador de la ciencia. Si se supone que fui elegido como miembro de la Real Academia es porque hacía más o menos bien otro tema que no tiene nada que ver con ninguno de estos dos, que son las ecuaciones diferenciales, en particular las ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas parciales. Y entonces la pregunta es enseguida, pero bueno, ¿qué hace un especialista de ecuaciones en derivadas parciales no lineales hablando de astronomía y encima de historia? Bueno, primero hay que decir que yo tengo la medalla. Aquí en la Real Academia no tenemos sillones como en la de la lengua, sino medallas, y yo tengo la suerte de poseer la medalla número 13, un número precioso que anteriormente a mí esa medalla estuvo en poder de un gran astrónomo, José María Torroja Menéndez, familia de académicos. A la vez que él era académico llegó a haber 3 Torrojas, pero 2 promociones antes había otros Torrojas que también fueron académicos, de tal manera que la historia de esta institución está unida al apellido Torroja. Y Torroja
De hecho, lideró varias expediciones para analizar y observar eclipses en distintos lugares, en particular en la Guinea Española, en el Sáhara y en otros lugares. También fue a Rusia, en fin, en muchos otros lugares. Pero en fin, mi curiosidad sobre el tema en realidad databa de un poquito antes, y es que el año 2000, que se cumplía el cambio de siglo y la UNESCO nos otorgó a los matemáticos un gran privilegio que no tuvieron los físicos, ni los químicos, ni los biólogos, y es reservarnos el año del cambio de siglo para el año mundial de las matemáticas. Fue un año realmente donde hubo muchísimas celebraciones en el país. Nosotros en España tuvimos la suerte, teníamos 2 diputados matemáticos en activo que ayudaron muchísimo en la celebración, y en particular celebramos un congreso, una jornada en un sitio muy exótico como es el Congreso de los Diputados. Yo he organizado ya a lo largo de mi vida congresos muy raros, en lugares muy exóticos, pero el más exótico, que les aseguro, que he organizado un congreso, ha sido en el Congreso de los Diputados. Déjeme que le diga que en la historia del Parlamento español nunca antes se había celebrado ninguna reunión científica en el Congreso de los Diputados. Después de la nuestra sí hubo otras, en particular el año de la física, pero el año de la matemática, gracias al impulso de 2 diputados que están ahí, matemáticos, pues 900 matemáticos tomamos el Palacio de las Cortes. Estaba presidido, esa sala sale todos los días en el telediario, porque además de la sala de los plenos, hay muchas otras salas, tienen un sistema de televisión que conectan una sala con cualquier otra, y estos 900 matemáticos, y no solamente matemáticos, personas que asistieron a este acto, ocuparon absolutamente el 100% de todas las plazas que había posibles. Y bueno, Trillo presidió el acto, fue un acto realmente muy importante, y en el Congreso querían elaborar unas actas, y en particular me encomendaron a mí, en tanto que académico, de buscar, digamos, el mayor número del listado de aquellos académicos que habían sido a la vez parlamentarios. Fue entonces cuando empecé a husmear en la historia de la academia, y poco a poco pues, fui viendo que muchas de las cosas que yo iba encontrando a base de ir a las actas originales pues no estaban bien conocidas. Por cierto que ese acto tan importante que se celebró en el Congreso de los Diputados el 21 de enero, luego al día siguiente no salió en la prensa. No salió en la prensa prácticamente por varias razones. Primero, ese día la ETA había matado a un general y el propio Trillo hizo esas declaraciones, había periodistas, por supuesto, de los principales periódicos en la sala, y le rogó que mantuvieran silencio. Había también otras razones de que el Consejo hacía por fin públicos su informe sobre los aerolitos, unas cosas extrañas que caían del cielo, pero además hubo un eclipse de luna, hubo un eclipse total de luna ese día, y los periódicos desplegaron, hicieron un desarrollo exhaustivo, se veía desde Madrid el eclipse, de manera que, como ha dicho nuestro presidente, convivimos con los eclipses. Muy bien. Pero regresando al tema de la conferencia, de lo de EIRI, lo que a mí me preocupaba es realmente qué quería decir EIRI, a qué se refería cuando el gobierno de la nación había prestado tantísima atención a ese episodio tan importante que se iba a celebrar, cuando eso no se corresponde con la idea que todos tenemos. Y bueno, insisto, yo también partía de mi propia ignorancia, yo soy especialista de otra cosa, no de astronomía, entonces poco a poco, a base de trabajar, he ido viendo que sí que había bastante literatura sobre el tema. Quizás lo que no estaba, digamos, suficientemente resaltado en mucha otra literatura es en particular el tema de las protuberancias que se ven en el Sol y que son divisadas desde España. La primera fotografía en color, ahora haré una matización, por eso aquí lo he puesto entre comillas, pero eso se realiza en el suelo español. España puso el cielo de español a disposición de todos los astrónomos del mundo,
y también tampoco estaba, a mi juicio, suficientemente bien entendido el papel que jugó la Real Academia en la preparación de esos eventos que realmente, como voy a intentar explicarles, dejaron una huella muy importante en la historia de la astronomía. Quiero decirles que además de consultar muchos libros que hoy día están digamos, al acceso de mucha gente, he consultado fuentes un poquito privilegiadas, como son el propio archivo original de la Real Academia, y he contado con la ayuda de personas. Igual que se hacen las buenas películas, la película no empieza sin decir que esa película ha sido hecha con la ayuda de... pues esta película ha sido hecha, esta conferencia ha sido elaborada, por supuesto, con la ayuda de muchas personas. En particular, quiero mencionar explícitamente a nuestra bibliotecaria, Leticia de las Heras. He consultado las actas, no ya los archivos, sino las actas de la Secretaría de la Real Academia, y también quiero agradecer a Juan Carlos Caro, nuestro secretario administrativo, la labor importante de apoyo. He podido consultar a través de una buena conocida los archivos absolutamente reservados de la Universidad de Cambridge y del Observatorio de Cambridge, que no están de acceso público, y gracias a la suerte de que una buena amiga estuvo allí, pues accedimos al dossier de EIRI. He tenido la suerte de intercambiar muchos conocimientos con nuestro presidente, Alberto Galindo, que redactó un bellísimo artículo que mencionaré dentro de un rato, en el año 2006, en torno a este eclipse y a otro más. Yo al principio no lo sabía, pero luego él me ha ido informando y además siempre estimulando a que fuera hacia adelante. Y también quiero mencionar, sin duda alguna, una importante conversación que mantuve con el director del Real Observatorio Astronómico de Madrid, que de nuevo me indicó fuentes muy útiles en la preparación, de difícil acceso y que me han sido de gran utilidad. De tal manera que el fruto de este trabajo no es estándar, no es pescado ya frito, es original y tengo la intención de publicarlo, pero lo que voy a enseñar hoy en esta conferencia es la parte, digamos, menos científica, tan solo más histórica. Ah, y se me olvidaba, Google. Google ha sido absolutamente fundamental, porque he tenido acceso a los archivos de Stanford, los archivos de Londres, los archivos de París, archivos realmente inimaginables hace unos años, y eso cualquier día y en cualquier hora del día. En mi casa, días que me levantaba temprano o me acostaba muy tarde, entraba yo hasta la cocina, digamos, de las mejores academias y de los mejores sitios. Y he descubierto y hallado cosas realmente increíbles. De manera que se merece todo el respeto Google. Bien, ¿qué es un eclipse de sol? En realidad nuestro presidente ya casi nos lo ha dicho todo, y mucho mejor que yo, sin duda alguna. ¿Y por dónde pasó? Cada vez que uno habla de un eclipse hay que decir por dónde pasa, dónde se ve, dónde se observa ese eclipse. Bueno, el asunto es que la luna nos hace sombra, o a veces nosotros hacemos sombra a la luna. Justamente cuando he dicho que aquel día de la celebración del acto en el Congreso de los Diputados hubo un eclipse total de luna, fue exactamente porque pasó esto. La Tierra se puso delante de la luna y durante unos instantes no hubo luna, materialmente borrada de la escena. El sol, la luz del sol estaba totalmente oscurecida durante unos ciertos instantes en la luna. Y, por supuesto, cuando es al contrario, que es la luna en la que provoca sombras, pues esos eclipses se producen en distintos lugares de la Tierra. Por 2 segundos, por 3 segundos. Un eclipse no dura más de 2 y ojalá 3 segundos. De manera que si yo ahora les voy a hablar a ustedes de los preparativos de esos 3 segundos que arrancaron en 1860, bastantes meses antes, incluso años antes,
Toda una nación, nuestro país, estuvo preparando lo que iba a suceder en 3 segundos. Minutos, perdón, 3 minutos, pero vamos, no 3 horas. 3 minutos. Meses, años preparando lo que iba a suceder en 3 minutos. Bueno, además la sombra se puede producir, digamos, el eclipse con distintos grados de ocultación, de tal manera que hay una franja privilegiada en donde el eclipse es total y hay otro de penumbra que bordea la zona del eclipse. Calcular dónde y cuándo se producen los eclipses es algo que ha atraído la atención de todas las generaciones, de todas las culturas, y ya se pueden ver digamos, calculadores de papel, hechos de papel con círculos móviles en el año 1540 y antes. Hoy día, sin duda alguna, contamos con unas herramientas insospechadas. También es cierto que sabemos que el problema es mucho más difícil de lo que parece. De hecho, uno podría complicar la vida y, digamos, si se lleva el tema más cercano del mío propio, que son las ecuaciones diferenciales, la dinámica no lineal, el problema de los n cuerpos, los fracasos de Poincaré, la teoría CAMB de Kolmogorov, Arnold y Moser, donde se dice que, atención, que no se pueden calcular bien con exactitud de las cosas, pero eso no lo vamos a hacer. En todo caso, hoy día tenemos unas fuentes bastante fieles para poder calcular y prever por dónde se van a producir los eclipses y en qué momento. El eclipse del 1860 mordía a España en una franja que arrancaba por el norte, esencialmente la zona de Bilbao, y luego ya salía por Castellón, Valencia, y mordía un poquito a Palma de Mallorca. Se hicieron planos en la época con una cierta precisión, a los que luego me referiré, y bueno, eso sin duda alguna fue la fuente de atracción de muchísimos astrónomos en su interés por acercarnos a nuestro país. Hoy día no solamente podemos calcular los eclipses, es que podemos, por medio de Google, podemos tener toda una precisión de los pueblos, los puntos, podemos ir acercando el mapa y decir con toda precisión dónde sí, dónde no, dónde va a ser el eclipse total, la mayor ocultación, y todo eso entonces nos puede permitir perfectamente situar dónde se colocaron las distintas expediciones que vinieron a ese respecto en nuestro país. Por ejemplo, ya empezaré diciendo que la famosa foto en color, la primera en color que se realiza sobre la corona, se realiza en España, en este pueblecito, Ribavellosa, cerca de Álava, que Airy, el gran matemático, no se sitúa en el mismo lugar, sino muy cercano, en Herenia, y en particular en un monte Pobes que tiene una gran historia, que ahora se lo mencionaré luego más tarde, por qué tiene esa historia ese lugar. Y, en fin, podemos descender a muchísimos detalles sobre la geografía, pero eso no lo voy a hacer. Y lo que sí quiero mencionar son los preparativos de ese acontecimiento, ese episodio científico tan importante que se iba a producir. En realidad había habido otros eclipses, sin duda alguna. Había habido otros eclipses y, de hecho, el de 1842 también afectó a Europa y, sin duda alguna, marcó digamos, un hito que condicionó mucho lo que luego iba a pasar. Lo que pasa es que la fotografía en esos momentos, en 1842, estaba muy elemental, estaba en sus inicios, y es esto lo que Alberto Galindo, en su bello artículo, que les aconsejo que lo lean, Dos cielos para dos sabios, es un discurso, es un artículo que él escribió en homenaje a un buen amigo suyo, Fernando Solsona, donde ya hace la matización en su artículo. El profesor Galindo siempre es muy exacto en todas sus afirmaciones, de que es falso que fuera la primera fotografía como tal del Sol la que se tomó en España en el año 1860, porque efectivamente en el eclipse anterior, y él da la referencia, ya se hizo una primera foto. Sin embargo, esa foto, insisto, era en blanco y negro,
y no despejó ni mucho menos importantes incógnitas que había sobre el tema. Por ejemplo, en particular, se había apreciado en el eclipse de 1842 que en el momento de máxima ocultación del Sol se producían unas nubes que la llamaban protuberancias lunares. Es más, en el año 1859, un año antes del eclipse en España, se publica en la Academia Francesa un artículo donde se sostiene que las protuberancias, las nubes, son de la Luna, no del Sol. Ya había habido una foto, efectivamente, pero esa foto era de tan baja calidad que no había servido técnicamente para disipar una de las importantes dudas que se tenía, y era el conocimiento del Sol, de la estructura del Sol, hasta el punto de asignar a la Luna atribuciones que luego no le correspondían. De los preparativos de ese eclipse, como he dicho, podemos hablar mucho, pero en particular los que vivieron el eclipse de 1842, en particular Airy y otros, sabían que se iba a producir un eclipse que además la suerte de que fuera en España y no en otros lugares, en particular en Inglaterra, es que el clima de España favorece la observación. En el norte un poquito menos que en el resto de España, pero era un tanto a nuestro favor la posibilidad de que estuviera despejado y se pudiera observar. Y eso llevó a, digamos, una serie de anuncios en la prensa científica alertando a toda la comunidad astronómica de que se iba a producir en España esos hechos. En particular, hay un artículo muy bello de Airy que publica después del eclipse, donde él en 12 o 13 páginas va contando lo que él había hecho antes en los preparativos, pero vamos, hay muchas otras fuentes. Por ejemplo, Airy habla de que la expedición inglesa va a necesitar movilizar aparatos de un gran peso, del orden de varias toneladas. Y he aquí una foto de uno de los instrumentos utilizados por los ingleses en el año 1860, varias toneladas. Esta foto en particular la he descubierto muy recientemente, fruto de mi conversación con el director del Real Observatorio de Madrid, y es que el anterior director del observatorio escribió un bello libro sobre la historia del Real Observatorio de Madrid, y en particular hay esta bella foto del asunto. Pero hay un personaje más que interviene en la preparación. Voy a hablar de 4 o 5 personajes que preparan todo lo que va a suceder, y este fue Warren de la Rue. En realidad era químico, de hecho su familia tenía una fábrica de papel, y era también astrónomo. Y el asunto es que él fue preparando la observación, creando nuevas lentes y nuevos métodos de observación. Tuvo mucho éxito, jugó un papel fundamental en los años 60 y alrededor y posteriores en la ciencia en el Reino Unido. En particular fue presidente de lo equivalente a esta casa, la Royal Society en el Reino Unido. Es más, hay gente que atribuye uno de los capítulos de Alicia en el País de las Maravillas, el capítulo 8, donde aparece un personaje, el Caballero Blanco. Por cierto, Lewis Carroll lo escribió justamente en los años en los que Warren de la Rue era la voz cantante, la imagen de la ciencia en el Reino Unido. Además, ya había hecho cosas muy, muy sonadas, era muy popular, y se dice que Lewis Carroll, cuando habla del Caballero Blanco, estaba hablando de Warren de la Rue. Él, preparando el eclipse, luego escribió libros sobre el tema. Habla de sus viajes a Alemania y Rusia, intentando convencer a gente que viniera y enseñando lo que él estaba diseñando, en particular el fotoheliógrafo, que es un instrumento de precisión que él crea en 1858, por tanto posterior al eclipse
1842, no había podido aplicarlo, esa fotografía que se hizo no se hizo con este método, y esta es una foto donde vemos en escala el aparato que diseñó él, y en particular la figura de Warren, y aquí atrás está Airy. Esto ya es una foto de 1860. Pero otro personaje que juega un papel fundamental, absolutamente fundamental en el episodio, es el español, astrónomo madrileño, Antonio María Aguilar y Vela, nacido en 1820, muerto relativamente joven, con 62 años, en donde enseguida, además de ocupar puestos de cátedras en la Universidad de Valladolid, también en la de Madrid, se le nombra presidente, director del Real Observatorio de Madrid, y él es uno de los que movilizan a la ciencia de su época. Hay que decir que tuvo una vida complicada. Empezó además estudiando humanidades y filosofía. Es una trayectoria que no es usual. Es más usual científicos que con la edad se hacen humanistas y dejan la ciencia y se dedican a la historia, hacer lo contrario. A gente, digamos, de letras, por decirlo así, con una formación humanística, que luego poco a poco se mete en la matemática. Pero además era muy militante político, en el sentido que a los 19 años tuvo que emigrar a Francia. De hecho, la carrera de matemáticas y física la acaba en París, a los 19 años. Muy joven, una vez que ya vuelve, es enseguida nombrado catedrático de matemáticas en Valladolid, luego ya en Santiago, luego ya en la Universidad Central, que es como se llamaba en su día, lo que hoy día es la Complutense. Muy pronto, a los 31 años, es nombrado director del Observatorio Astronómico de Madrid, y también muy pronto es elegido miembro de la Real Academia de Ciencias, de manera que él es uno de los puentes entre la astronomía y la Real Academia de Ciencias. Por cierto, que tuvo una vida complicada, porque incluso muchos años después, por motivos políticos siempre, se le expulsa de todo, del observatorio y de la Real Academia. Por motivos, él era carlista en concreto, y por motivos políticos tiene que volver a emigrar en el año 1871. Afortunadamente fue un episodio de solo un año, y luego volvió. Se me ha olvidado decir antes, cuando hablamos de la época de los gobiernos, hay un dato que sé muy bien y que explica la inestabilidad de los gobiernos, y lo tuve que indagar cuando yo preparé el discurso de apertura en esta Real Academia. Cuando se fundó la Real Academia, en 1847, el decreto lo firma un ministro. Ese ministro, por supuesto, que no pudo venir a la inauguración oficial que se celebró en la Real Academia, entre otras cosas porque en solo un año hubo 5 cambios de gobierno. 5 cambios de gobierno en un año. Y eso era el siglo XIX, esa era de la época en la que estamos viviendo. De ahí mi sorpresa, como he dicho al principio, mi sorpresa y la de muchos otros, que alguien de fuera elogie la actitud de un gobierno en torno a la ciencia. Bien, Antonio Aguilar es uno de los personajes importantes del eclipse. El otro gran astrónomo que juega un papel fundamental es un jesuita. Enseguida le nombraron director del Observatorio del Vaticano, pero atención, un jesuita que, siendo italiano, necesita huir una vez más por motivos casi políticos, si se quiere. En realidad, en 1848, a los 30 años, se ve obligado a dejar Italia y se va a Estados Unidos, y se forma en Estados Unidos, en Washington en particular, de manera que, aunque estamos hablando de un italiano, de un religioso, tiene una formación realmente muy profunda, y digamos, enseguida fue aceptado como uno de los mejores astrónomos de su época. Él escribe varios artículos preparando su viaje a España, de manera que es una vez más la preparación. Y luego hay otro detalle que quizá no está bien resaltado en muchos libros y textos que he leído. Es un detalle que puede parecer nimio, pero es que España por fin empezaba a tener trenes. Y digo empezaba porque es que en realidad hasta 2 años antes del eclipse no existía el ferrocarril
en el norte. De tal manera que es algo que parece anecdótico, pero es fundamental. Estábamos mencionando que los ingleses tenían que desplazar varias toneladas de equipo y desde luego en animales eso sería prácticamente imposible. De manera que no es nada extraño que Eyre se empieza a interesar por el estado de los ferrocarriles en España. Por cierto, que los ferrocarriles en España estaban en manos de los ingleses. De tal manera que empieza a encajar la cosa. Y aparece un ingeniero que va a jugar un papel absolutamente fundamental en el eclipse, Charles Blacker Viñoles, absolutamente fundamental por muchas cosas. Primero, es el interlocutor de Eyre con España, todo empieza por este ingeniero que estaba en Bilbao. El ingeniero, por cierto, era profesor de matemáticas también, y, entre otras cosas, había estado en España luchando contra los franceses en la famosa batalla de Vitoria. Y conocía, como lo conocen los militares, el terreno mejor que nadie, mejor que los científicos. Y este ingeniero es el que dice a Eyre dónde se tienen que poner, como veremos ahora. Es absolutamente crucial. Lo que estoy diciendo es fruto del artículo científico de Eyre, todo eso lo dice Eyre. Por cierto, que había otro, además de un ingeniero inglés, también había un ingeniero español, obviamente. Ese ingeniero español se llamaba Cipriano II Montesino y Estrada, duque de la Victoria. Y entonces, en su día, cuando yo empecé a leer de esto, ya me volví loco, porque yo sabía que el duque de la Victoria era el general Espartero. Y luego uno se pone a buscar, pues será familia de Espartero, desde luego no tiene ningún apellido, uno busca y resulta que Espartero se muere sin hijos. Y entonces, esto del duque de la Victoria, ¿cómo puede ser? Bueno, Espartero era Espartero y entonces la reina permite que el título de duque de la Victoria se le otorgue a una sobrina de Espartero que se casa con este buen hombre, Cipriano II, ingeniero de ferrocarriles de Bilbao, que era académico de esta Real Academia. Era uno de los académicos fundadores de la Real Academia en 1847, pero es más que un solo académico. Era el secretario de la sección de físicas y el vicesecretario de la Real Academia de Ciencias. Y es en este instante, no tanto por Aguilar, sino es en este instante donde la Real Academia entra en acción. A través de la ingeniería, a través de los ferrocarriles, a través de la coincidencia de que el ingeniero español responsable de los nuevos ferrocarriles del norte es un académico. Y es él el que luego, de hecho, llegaría presidente de la Academia, en el año 1882, y es él el que promueve lo que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Quién gobernaba en España en concreto? Si es que Eyre menciona el gobierno español, pues casi no entrar en detalles, porque era un pase de turnos entre el general Narváez y el general O'Donnell. Cuando no estaba uno, estaba otro. Y bueno, si eran progresistas o no dependía del momento, unas veces lo eran, otras veces no. Llegaron a enfrentarse entre ellos en la famosa batalla de Vicálvaro, que no hubo batalla, dos regimientos se convocan en Vicálvaro para entrar en lucha y al final pactan y se vuelven cada uno a su casa sin lucha, realmente increíble. Siendo presidente de gobierno, O'Donnell se va a África porque declara la guerra a Marruecos y bueno, pues regresa victorioso y por cierto quiere ser recibido con la reina, con la que se llevaba muy mal, y entonces al entrar en Madrid decide no entrar directamente hasta el Parlamento, sino quedarse en una zona de Madrid que luego se llamaría Tetuán de las Victorias. De manera que el barrio de Tetuán se llama Tetuán de las Victorias porque allí fue donde estuvo el regimiento de Leopoldo O'Donnell cuando vino de la guerra con África. Bueno, y él era el presidente de gobierno y, bueno, ¿quién era el ministro? Porque, por cierto, Eyre en su artículo menciona incluso al ministro de Fomento. ¿Quién era el ministro de Fomento en 1860? Pues un político que era un aristócrata, el marqués de Corbera, fue gobernador de Madrid,
y fundó la Academia de Ciencias Morales y Políticas, hizo construir la Casa de la Moneda enfrente de las Cibeles, pero ninguna afición científica conocida. Por cierto, hay que decir que en aquella época no había Ministerio de Educación, había tan solo una Dirección General de Instrucción Pública que dependía del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Educación como tal no nació hasta 1900. ¿Y entonces qué hizo la Real Academia realmente para promover la observación del eclipse? Bueno, pues podemos reproducir con mucho detalle, afortunadamente, todo lo que pasó, gracias a la paciencia y el buen hacer del que era secretario de la Real Academia desde su fundación, el médico y botánico Mariano Lorente, que publicó una serie de resúmenes de actas en donde da absolutamente cuenta de todo lo que estaba pasando. Hay que decir que el presidente de la Academia, el presidente fundador, el primer presidente de la Academia durante mucho tiempo, fue el general nacido en Cuba. Cuba era una provincia de España en ese momento, como hoy día lo es Ceuta o Melilla, y Antonio Ramón Zarco del Valle era el presidente. Jugó un papel muy importante el vicepresidente de la Academia, que era el Marqués de Socorro, que fue alcalde también de Madrid, y tuvo una intervención muy importante. Pues bien, ese año, el 27 de febrero, en la sección de exactas, la sección a la que tengo el honor de pertenecer, ya se habla del eclipse que se va a producir, y en particular se decide en ese acta hacer una serie de propuestas al Pleno, primero. En esta academia estamos divididos en secciones, exactas, físicas y naturales, y desde la sección de exactas, el 27 de febrero de 1860, se hacen unas propuestas que luego se van a elevar al Pleno, que ya hablan de unas sugerencias al Gobierno de la Nación. Esas actas llegan al Pleno el 31 de marzo, y efectivamente allí vienen redactadas las propuestas que se van a proponer en particular al ministro de que escriba un real decreto proponiendo, y esta es la copia de la carta de emisión al ministerio, que se editen una serie de cosas, se proponga una serie de cosas, en particular la edición de un libro que sería distribuido a todos los pueblos, todas las escuelas y todas las universidades donde se iba a poder observar el eclipse. Tal libro, por supuesto, existió y fue editado en particular por el Real Observatorio de la Nación. La propuesta tiene una bellísima introducción y luego va detallando punto a punto unas cuantas medidas que se proponen, por supuesto luego ya con el refrendo del Gobierno, como Real Decreto, donde se va diciendo que hay que movilizar a los astrónomos y todos los catedráticos de todas las universidades involucradas, que, entre otras cosas, no se deben cobrar ningún tipo de arancel a los extranjeros que vengan, que ese día el telégrafo tiene que prestar la máxima prioridad a toda noticia o toda observación referente al eclipse, la edición del libro, en fin, una serie de medidas, como digo, como ven ustedes, muy minuciosas y que el Gobierno plasmó en un Real Decreto al 100%. Uno puede comparar la carta que sale de la Real Academia, lo que sale en el Real Decreto, al 100% es un éxito de esta institución, porque eso es lo que Eyre reconoce en su carta. Expediciones de extranjeros hubo muchas, como he dicho antes, hubo muchas, pero las más importantes sobre todo fueron las de los ingleses. Eyre, por cierto, Eyre logró movilizar todo un barco, se llamaba la expedición Himalaya, todo un barco solo dedicado a la expedición astronómica, vino primero a Bilbao, luego a Santander, y luego ya empezaron a coger el tren hasta Vitoria, y por cierto que justo para que la observación fuera rica, lejos de ponerse todos juntos, se distribuyeron en distintos lugares, y aquí es donde sucede lo que menciona Eyre. Eyre dice que él decide situarse en Pobes, que es un sitio muy cercano a donde se produjo la batalla de Vitoria. Tengo que decirles a ustedes que cuando yo leí por primera vez el artículo de Eyre, no sabía qué había pasado en Vitoria, la batalla de Vitoria. Bueno, pues una batalla más.
pero es que fue la batalla. Fue cuando ya José Bonaparte se retiraba hacia Francia y el ejército, especialmente de los ingleses, incluso con portugueses y muy poquitos españoles, entran en lucha en Vitoria, en particular los ingleses se sitúan en Pobes, el ingeniero había estado allí y, por cierto, ganan y aunque yo siempre he mostrado mi simpatía por los franceses, entre otras cosas porque hice mi tesis doctoral en París y Goya es uno de mis pintores preferidos, hay que reconocer que el botín que se llevaba José Bonaparte no era manco. Más de 200 cuadros del Museo del Prado, que Fernando VII, no sabiendo cómo pagar la contribución del duque de Wellington, le regaló 100 cuadros al duque de Wellington que están en el Museo Wellington en Londres, y allí donde están los Velázquez, Murillos y otros que estaban en Madrid antes de la batalla de Vitoria. De tal manera que la batalla de Vitoria significó el final de la guerra de independencia y la contribución de los ingleses, el estudio del terreno por parte del ejército inglés, y en particular cómo un militar le dice a Eyre dónde se tiene que instalar. Pobes es que no es nada, es un pequeño pueblecito de nada, pero está en un lugar estratégico que los militares lo sabían muy bien. Bueno, por el contrario, de la Rue se separa unos 20 kilómetros de donde estaba Eyre, justamente para que no fuera exactamente la misma observación, y se sitúa en Ribavellosa. Por el contrario, los italianos vienen en barco y se quedan en la costa cercana de Castellón, Valencia, se quedan en lo que se llama el desierto de Las Palmas, que no está en Las Palmas, sino que es un desierto donde hay muchas palmas en Castellón. Allí se establecen los italianos, por cierto, la mayoría de los españoles, porque hubo muchísimos astrónomos y científicos españoles movilizados, la mayoría de ellos, quizás por dificultades con el idioma, no sé muy bien la razón, pero la mayoría de ellos, en particular el mejor astrónomo español, que era Aguilar, decide irse con los italianos. Y apenas hay españoles en la misión, en la expedición de los ingleses. Este es el pueblecito de Pobes. Esto es Miranda de Ebro, Vitoria está aquí, y Pobes, donde estaba Eyre, es un montículo donde se divisa, como digo, Vitoria, por lo de la guerra, y aquí está Ribavellosa, que es donde estaba Warren de la Rue, una distancia de unos 20 kilómetros o menos entre ellos dos. Y bueno, luego Antonio Aguilar escribió 100 hojas en el anuario del Observatorio de Madrid, detallando quién había venido y quién no había venido. Impresionante, no voy a tener tiempo ni mucho menos de leer los que vinieron de Rusia, los que vinieron de Suecia, los que vinieron de Dinamarca, de Prusia, de Baviera, de Alemania, de Italia, de Suiza, de Inglaterra. Por cierto, que no solamente venían científicos, porque hay que decir que de Inglaterra, que aquí tenemos la lista, venía Warren de la Rue, venía Eyre, por cierto, venía la hija de Eyre, su hijo, su esposa, venían pintores y venían otros científicos, como este buen hombre, Francis Galton, un familiar de Darwin, genial como Darwin lo era, riquísimo como lo era Darwin, nunca trabajó como tal, no tuvo ningún contrato. Darwin, saben ustedes que no trabajó nunca en su vida, nunca fue profesor de nada, nunca trabajó, sencillamente nació multimillonario, tenía 20 sirvientes. Lo mismo le pasaba a su primo segundo, Francis Galton, venía en la expedición. Por cierto, claro, en aquella época Antonio Aguilar no sabía, no podía dar perspectiva de quién más venía, pero es que quien venía era el autor de muchísimas cosas, entre otras cosas de muchísimo fundamento de la estadística. En biología tiene contribuciones absolutamente singulares hasta más no poder, y escribió un libro sobre el eclipse. De hecho, estos son los dibujos, en su caso no tomó fotografías, hizo dibujos, una persona muy, muy observadora, y esto venía en la expedición de Eyre. Pero venían más gente, venía un arquitecto, un pintor,
y el pintor no hizo foto de nada, pero hizo cuadros, que por cierto bellísimos y son muy conocidos, y la expedición era muy numerosa, y por cierto, era muy numerosa, había muchísimas para la época, señoras, mujeres. No era nada normal. En expediciones que se alojaban en tiendas, tenían realmente unas condiciones de supervivencia muy adversas. Por cierto, estamos hablando del 18 de julio, en España. Los ingleses que no se quitan nunca la chaqueta, pero estamos hablando del 18 de julio con una temperatura realmente elevadísima. Este es Warren de la Rue, este de ahí es Eyre. Por cierto, que dicen que este señor del gorro era un sacerdote español. Y bueno, se creaban estructuras efímeras, solo para esos 3 minutos se llegaban a construir cosas, y da idea de la entidad del episodio. Pero hubo muchos más observadores, como digo, españoles. Hubo además organizados casi por regiones, los catalanes, los vizcaínos, y todos ellos dejaron trazas y sus observaciones, porque justamente desde el Gobierno de la Nación se había estimulado a que la gente no solamente lo presenciase, sino que tomase nota. Hubo miembros de esta Real Academia, en particular de la sección de naturales, que se distribuyeron en distintos jardines botánicos, y además estaban comunicados por medio del telégrafo, analizando la respuesta de las plantas durante esos minutos. Y se produjeron muchísimas observaciones. Antonio Aguilar da cuenta pueblo por pueblo todos los datos que fueron recibiendo en el observatorio astronómico, por dónde fueron pasando. Por ejemplo, habla de Santiago de Compostela y habla de Casares, alguien que luego sería presidente de esta Real Academia también. Bueno, es que es imposible. Segovia, Soria, Zaragoza, por supuesto, Cuenca, Tortosa, Valencia. Esto da idea del eco que tuvo en todo el país, en toda la nación, esa movilización que había arrancado de la Real Academia en 1860. Por supuesto que hubo noticias en la prensa local, nacional e internacional, sin duda alguna, se pueden recoger en distintos periódicos, y ahora sería el momento de entrar un poquito más en el resultado científico del asunto. Nada mejor que ir al artículo de Eyre. El artículo de Eyre, publicado en 1860, justamente analiza, él iba tras ello, iba tras las protuberancias, intentar localizarlas, contarlas, dónde estaban, si eran de la Luna o no, y analizar su formación, y lo hace, y lo logra, porque además Warren de la Rue hace 20 kilómetros, consigue 20 kilómetros, a una distancia de 20 kilómetros, exactamente la misma estructura, la misma estructura. Por cierto, Warren de la Rue lo publica, tarda mucho, en realidad hace un primer anuncio de una hoja y luego tarda como 6 o 7 años en publicar en forma de libro sus conclusiones. Él cuenta que, claro, era muy difícil lograr reproducciones de la fotografía original que él logró, reproducciones como para ser expuestas en distintos lugares. Por cierto, Antonio Aguilar también hizo fotos en Valencia que luego expuso en París, de tal manera que Antonio Aguilar era muy conocido internacionalmente, él se había formado en París, de hecho, y organizó una exposición en París en el mes de diciembre de 1860, donde él puso las fotos que él mismo había hecho. Lo que pasa es que la calidad de la foto de Warren de la Rue es inmejorable, en absoluto comparable a las de las demás. Secchi, por su parte, era, como digo, quizá de los astrónomos que se quedaron por Valencia, era sin duda alguna el más brillante, y él trae ya una serie de aparatos, pero además que logra la participación de un químico, miembro correspondiente de esta Real Academia en la sección de químicas, José Montserrat i Riutort, que llegó a ser rector de la Universidad de Valencia. Por cierto, llegó a ser también diputado en Cortes, y tiene una calle en Valencia, una de las principales calles de Valencia, en el centro de Valencia, se llama la calle Montserrat, y se pueden ver los archivos, y él es el que logra fotos que
En realidad, los aparatos los había traído Secchi, pero le dejó a Montserrat que fuera él el que hiciese las placas. Esta placa es de Montserrat, de nuevo es en color, vemos las protuberancias, estamos a una distancia ya grande entre las observaciones de la expedición inglesa y la italiana, pero muestran una vez más las protuberancias asociadas no ya a la Luna, sino al Sol. Que el episodio jugó un papel fundamental en la historia de la astronomía, no es este conferenciante el que lo dice, porque en un libro que es sin duda alguna una Biblia de la historia de la astronomía, publicado en 1889, por cierto, se sigue vendiendo, se puede comprar por Amazon, allí dedica todo un capítulo, el capítulo 5, al eclipse total de España en julio de 1860, habla de las reproducciones, de las fotos de Warren de la Rue y bueno, pues fue algo que es un episodio que es a la vez nacional y científico y hay muchos testimonios de la época. Hay uno de ellos realmente muy singular y bello que dice así, un testigo. Dice, durante el eclipse la inquietud llena toda la naturaleza como me hizo observar mi padre. Para animales y plantas acostumbrados a la alternancia regular de luz y oscuridad, el eclipse es una especie de contradicción, como si de repente las fuerzas naturales que gobiernan su vida fallaran. Para mí, el eclipse del 60 fue toda una revelación. Comprendí que el hombre tiene en la ciencia un instrumento poderoso de previsión y dominio. Y ese hombre fue Ramón y Cajal, que tenía 8 años. Es una cita que me ha pasado nuestro presidente Alberto Galindo. Una bella mezcla de poesía y ciencia. En fin, por concluir, el eclipse de Sol de 1860 sin duda alguna marcó un jalón en el progreso de la historia de la astronomía. Sin duda alguna, si tuvo ese eco, si tuvo esa acogida, si esas expediciones de tantísimos extranjeros tuvieron éxito, fue por la acogida que el gobierno propuso a la población justo a propuesta de la Real Academia, por cierto, una Real Academia que aunque dividida en secciones trabajaba en bloque, todas las secciones movilizadas, todo un ejemplo a continuar. Y por último, hoy, el año en que vivimos, cuando la ciencia está siendo tan minusvalorada en estos momentos de crisis, puede ser oportuno recordar que no siempre fue así y mandar un mensaje de esperanza a las generaciones de jóvenes en el fulgor de esta negra tormenta. Muchas gracias.